siempre pensé que era una buena persona, de verdad lo creía. Hacía voluntariado en la biblioteca, recordaba los cumpleaños de todos, me esforzaba por preguntarle a la cajera del supermercado cómo iba su día. Era una buena hija, una amiga confiable y creía con todo el corazón que era una buena esposa. Eso es lo que hace que esto sea tan difícil de contar. La historia de cómo me deshice y de cómo mi esposo David, el hombre tranquilo y estable al que había dado por sentado, planeó la venganza más perfecta y devastadora que jamás podría haber imaginado. Mi nombre es Clara y David y yo habíamos estado casados por 15 años. Construimos una vida juntos, una vida cómoda y predecible. Él era arquitecto, un hombre que encontraba belleza en la estructura y la estabilidad. Yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance. Nuestra vida era una serie de rutinas agradables. Café juntos por la mañana, un beso de despedida, trabajo, cena, una película el fin de semana. Teníamos una linda casa, 2 autos, un Golden Retriever llamado Barney. Desde afuera era idílico y durante mucho tiempo fue suficiente para mí. Pero entonces un aburrimiento lento e insidioso empezó a colarse. El silencio en la cena empezó a sentirse pesado en lugar de cómodo. Sus chistes predecibles dejaron de ser encantadores y comenzaron a sentirse como un guión que ya había escuchado demasiadas veces. Sentía que vivía mi vida en escala de grises y empecé a desear color. Fue entonces cuando conocí a Leo, era un cliente nuevo, un escritor que necesitaba una portada diseñada para su primera novela. Nuestras conversaciones iniciales eran profesionales, pero rápidamente florecieron en algo más. Él era todo lo que David no era. Espontáneo, efusivo, lleno de grandes ideas románticas, hablaba en metáforas y veía drama en las cosas cotidianas. Para mí, que me sentía atrapada en lo mundano, él era un rayo. Nuestros correos se hicieron más largos. Nuestros mensajes de texto empezaron a llegar tarde en la noche. Él me hacía sentir vista, escuchada y, lo más peligrosamente, emocionada de nuevo. La aventura empezó emocionalmente mucho antes de que se convirtiera en una realidad física. Me decía a mí misma que era inofensivo, solo una amistad que llenaba un vacío que David había dejado. Me convencí de que merecía esa chispa de felicidad. La primera vez que me encontré con Leo para tomar un café bajo el pretexto de una reunión con un cliente, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. La culpa era un peso físico, pero la emoción era más fuerte. Me convertí en una maestra del engaño, inventé proyectos freelance que requerían sesiones de lluvia de ideas hasta tarde en la noche. Me volví descuidada con mi teléfono, dejándolo boca arriba en la encimera, una bomba de tiempo llena de secretos. David, siempre confiado, siempre estable, nunca sospechó nada, eso creía yo. Me preguntaba por mi día y yo tejía mentiras elaboradas sobre clientes difíciles y plazos ajustados, todo mientras sus tranquilos ojos marrones me observaban. Estaba tan envuelta en mi propio drama, en la deliciosa tragedia de mi vida secreta, que no noté los cambios sutiles en él. Se volvió más callado, más observador. Empezó a trabajar hasta más tarde, alegando que un gran proyecto nuevo había llegado a su escritorio. Yo estaba tan aliviada de que él estuviera ocupado, tan absorbida en mi propio mundo, que no lo cuestioné. La parte física de la aventura con Leo fue breve. Un puñado de tardes robadas en una habitación de hotel insípida al otro lado de la ciudad. Nunca se trató del acto físico, no realmente. Se trataba de la anticipación, de los mensajes secretos, de la sensación de ser otra persona, una mujer en una historia, no una esposa en un matrimonio predecible, pero con cada encuentro secreto la culpa empezó a eclipsar la emoción, las mentiras empezaron a saber amargas. Volví a casa y veía a David leyendo en el sofá, la cabeza de Barney sobre su regazo y una ola de autodesprecio me inundaba. Él levantaba la mirada y sonreía, una sonrisa simple y confiada, y yo me sentía la peor persona del mundo. Decidí terminarlo con Leo. La fantasía se había agriado y la realidad de lo que le estaba haciendo a mi esposo a nuestros 15 años se estaba volviendo insoportable. Me reuní con Leo una última vez en nuestro hotel de siempre. Le dije que se había acabado, que no podía seguir viviendo esta doble vida. Él se enfadó, me llamó cobarde, pero me mantuve firme. Conduje de regreso a casa ese día con una extraña mezcla de tristeza y determinación. Me sentía limpia de alguna manera. Había hecho algo terrible, pero lo había detenido. Trabajaría en mi matrimonio. Encontraría la forma de volver a enamorarme de David. Sería la esposa que él merecía. Cuando crucé la puerta, la casa estaba impecable como siempre. David estaba en la cocina preparando la cena. El olor a ajo y romero llenaba el aire. Se dio la vuelta y me dedicó la misma sonrisa serena. ¿Día difícil?, preguntó con la voz pareja. No tienes idea, dije con la voz temblándome ligeramente.
Estaba lista para confesar, para suplicar perdón, para empezar el largo y doloroso camino hacia la redención. Se secó las manos con una toalla y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, a ofrecerme el consuelo que tan desesperadamente necesitaba, pero se detuvo a unos pasos de distancia. Su expresión no era de ira ni de tristeza, era calma, una calma profunda e inquietante. Lo sé, Clara, dijo con la voz suave, casi un susurro, lo sé todo. Mi corazón se detuvo, el mundo se inclinó. David, yo puedo explicarlo, lo terminé hoy, lo juro. Levantó una mano deteniéndome. No necesitas explicarlo, he tenido asiento en primera fila para toda la función. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Con unos pocos toques abrió una aplicación de grabación de audio. Presionó reproducir. Mi propia voz, brillante y risueña, llenó la habitación. Y me dijo que mis ojos eran como un mar tormentoso. Es cursi, lo sé, pero es tan romántico, ¿no crees? Era una conversación que había tenido con mi mejor amiga Sara en esta misma cocina, confesándole todo mientras David supuestamente estaba en el trabajo. Lo miré fijamente con la sangre helada. ¿Tú me grabaste? No solo eso, dijo con la voz aún terriblemente serena. Abrió un álbum de fotos en su teléfono. Había fotos de Leo y de mí. No del tipo lascivo, pero condenatorias igual. Nosotros entrando en el hotel, nosotros tomando café, mi mano descansando sobre la suya, con marca de tiempo, con fecha, un registro meticuloso de mi traición. ¿Cómo? Susurré, sintiendo que las piernas podían fallarme. Bueno, el nuevo sistema de seguridad Pencasa que insististe en que compráramos hace 3 meses, dijo. Los sensores de audio son sorprendentemente claros y el gran proyecto en el trabajo eras tú, Clara. Mi proyecto eras tú. No había gritado, no había llorado, simplemente había observado. Había reunido pruebas con la precisión del arquitecto que era, construyendo un caso en mi contra, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. Y en ese momento, de pie en nuestra cocina perfecta, con el olor de nuestra cena quemándose en la estufa, me di cuenta de la aterradora verdad. Mi aventura no era mi tragedia secreta, era su diseño y la función estaba lejos de haber terminado. Esto era solo el final del primer acto. El silencio que siguió a sus palabras era más pesado que cualquier discusión, que cualquier portazo podría haber sido. David simplemente apagó la estufa encendida, puso la sartén en el fregadero y caminó hacia la sala de estar, dejándome allí congelada en el epicentro de mi propia ruina. Esperaba que hiciera una maleta, esperaba que me exigiera que me fuera, esperaba el fuego rugiente de una confrontación, algo contra lo que pudiera luchar o ante lo que pudiera suplicar perdón. Pero David no hizo nada de eso. Simplemente se sentó en su sillón, tomó su libro y empezó a leer. Ese fue el comienzo del verdadero castigo. La venganza no estaba en el descubrimiento, sino en el después. No me dio el drama que había llegado a desear, no me dio nada, se movía por la casa como un fantasma, un compañero de piso, educado y distante. Dejó de preguntar por mi día, dejó de contarme sobre el suyo, dormía en la habitación de invitados y cuando intentaba protestar, suplicar por una oportunidad para hablar, solo me miraba con esa calma desesperantemente inescrutable y decía: no queda nada que decir, Clara, tú ya lo dijiste todo, yo solo tuve la suerte de estar escuchando. Durante semanas viví en un estado de animación suspendida, estaba desesperada por una reacción, ira, lágrimas, cualquier cosa que lo hiciera parecer humano, que me diera una grieta en la que encajar mi remordimiento. Pero él era una fortaleza, se iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba la cena para sí mismo y me ignoraba. Yo era un fantasma en mi propia casa. Traté de disculparme, mis palabras saliendo en oleadas desordenadas y llenas de lágrimas. Él escuchaba, asentía y luego preguntaba si había sacado a Barney a pasear. Me estaba borrando pedazo a pedazo, no con violencia, sino con absoluta y total indiferencia. Pensé que lo peor era el silencio, me equivocaba. Lo peor fue cuando empezó a ser amable. Fue un mes después de la revelación. Llegó a casa y anunció con bastante naturalidad que había reservado un viaje para nosotros. ¿Un viaje? Repetí atónita. ¿A dónde? ¿Por qué? La próxima semana es nuestro aniversario, dijo con un tono tan neutral como si estuviera comentando sobre el clima. 15 años, parecía una pena dejarlo pasar sin más. He reservado una semana en el Lakeview Resort. Fuimos allí en nuestra luna de miel, si lo recuerdas.
Sí lo recordaba, era un lugar hermoso y apartado en las montañas, todo encanto rústico y vistas impresionantes, estábamos tan enamorados, tan llenos de planes. La idea de volver allí ahora con este abismo entre nosotros se sentía como una forma de tortura, pero una pequeña parte desesperada de mí lo vio como una oportunidad, una semana lejos de esta casa, lejos de los recordatorios de mi traición, tal vez en ese entorno romántico finalmente podríamos derribar este muro. El viaje fue silencioso, él conducía, yo miraba por la ventana. Cuando llegamos al resort era tan hermoso como lo recordaba, las mismas cabañas de troncos, el mismo lago cristalino, los mismos pinos majestuosos, pero se sentía como un museo de una felicidad distinta. David hizo el registro lleno de sonrisas y amabilidades con el personal y luego se volvió hacia mí con la misma amabilidad vacía. Estaba actuando y yo era su compañera de escena involuntaria. Los primeros 2 días fueron una repetición de casa, solo que con un telón de fondo más bonito. Dimos paseos corteses, comimos en un silencio casi total. Yo estaba deshilachándome por dentro, la tensión era insoportable. La tercera noche estábamos sentados en el porche de nuestra cabaña mirando cómo el atardecer pintaba el lago en tonos de naranja y morado. El silencio finalmente fue demasiado para mí. David, por favor, suplicé con la voz quebrada, por favor, solo grítame, dime que me odias, cualquier cosa es mejor que esto, nada. Él se volvió hacia mí y por primera vez desde aquella noche en la cocina vi un destello de emoción genuina en sus ojos, no era enojo, era algo más frío, más calculador. No te odio, Clara, dijo. Odiarte significaría que aún me importa, lo que estoy haciendo no es por odio, es por equilibrio. ¿Equilibrio? ¿Qué significa eso? No respondió de inmediato, solo miró hacia el lago. Mañana dijo, tendremos compañía para el almuerzo. ¿Compañía? ¿Quién? Una pequeña sonrisa tensa apareció en sus labios. Ya lo verás. Al día siguiente me vestí con una ansiedad nerviosa que no podía ubicar a quién podría haber invitado, a su hermano, a un consejero matrimonial. Estábamos sentados en una mesa privilegiada en la terraza del restaurante con vista al agua. El sol era cálido, el entorno idílico y entonces lo vi. Caminando a través de la terraza, guiado por el anfitrión, estaba Leo. Mi mundo se detuvo, el aire se atascó en mi garganta. Leo se veía tan guapo y despreocupado como siempre, pero también confundido. Nos vio y sus pasos vacilaron. David se levantó, la imagen de la hospitalidad cortés. Leo, me alegra tanto que hayas podido venir, dijo David estrechándole la mano como si fueran viejos amigos. Me tomé la libertad de invitarte. He tenido mucha curiosidad por conocer al hombre que mi esposa encuentra tan estimulante. Leo miró del rostro tranquilo de David al mío horrorizado. David, yo no sé qué decir, balbuceó. Oh, no digas nada, dijo David, sacándole una silla. Solo tengamos un almuerzo agradable. Clara me ha hablado tanto de ti. Bueno, se lo contó a Sara y yo, bueno, ya sabes cómo es eso. El almuerzo que siguió fue la hora más exquisitamente dolorosa de mi vida. David fue el anfitrión perfecto. Involucró a Leo en una conversación sobre su escritura, sus viajes, sus opiniones, sobre todo desde política hasta vino. Estaba encantador, ingenioso y absolutamente aterrador. Nunca mencionó la aventura directamente, pero tejió referencias sutiles y afiladas como cuchillas en la conversación que solo Leo y yo podíamos entender. Mencionó la cadena de hoteles en la que nos habíamos visto, comentando sobre la calidad de sus almohadas. Habló de la importancia de un buen carácter en un protagonista. Yo me senté allí con la comida intacta, el rostro ardiendo con una vergüenza tan profunda que pensé que podría disolverme. Leo se retorcía dando respuestas cortas e incómodas. Era un hombre que vivía del drama, pero esto era un tipo de guerra psicológica que no podía comprender. Finalmente David dejó la servilleta sobre la mesa. Bueno, esto ha sido encantador, dijo con la voz cálida, pero creo que deberíamos irnos. Leo, me he tomado la libertad de pagar tu cuenta del almuerzo, considéralo un agradecimiento. Leo levantó la vista, desconcertado, un agradecimiento porque la sonrisa de David no llegó a sus ojos. Por mostrarme de la forma más clara posible de qué es capaz mi esposa y por hacer que fuera tan fácil documentarlo. El investigador privado que contraté fue bastante elogioso respecto a tu falta de discreción. El rostro de Leo se puso pálido, me miró con un destello de ira en los ojos como si todo fuera culpa mía. Se levantó sin decir una palabra más y se alejó, un hombre derrotado huyendo de un campo de batalla en el que nunca supo que estaba. Yo temblaba. ¿Por qué? Le susurré a David con las lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Por qué harías eso?
Él me miró y la máscara de amabilidad finalmente cayó, revelando el acero frío y duro debajo. Tú querías una reacción clara, querías sentir algo. Yo quería que entendieras la profundidad de mi investigación y quería que sintieras solo por un momento una fracción de la humillación que yo sentía al escuchar esas grabaciones. Esto no era por él, era por ti. Se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa y me miró hacia abajo. El coche sale en 10 minutos, no llegues tarde. Se alejó dejándome sola en la mesa, rodeada por la impresionante belleza del lago y la completa desolación de mi alma. Yo había pensado que mi aventura era mi secreto, había pensado que confesar sería la parte difícil. Me equivocaba. Esta era la parte difícil. Esta demolición fría, precisa y completamente pública de mi mundo. Y mientras me sentaba allí, un pensamiento aterrador echó raíces en mi mente. Si esto era lo que hacía en público, ¿qué tendría planeado para cuando volviéramos a casa? La venganza no había terminado, apenas estaba comenzando. El camino de vuelta del resort fue un silencio tan profundo que se sentía como una presencia física en el auto. La belleza escénica de las montañas ahora parecía una burla, un telón pintado para una obra que había terminado en tragedia. David no me miró, no habló. Había dejado claro su punto con precisión quirúrgica en ese almuerzo y ahora la operación había terminado y yo solo me quedaba con la herida abierta, cruda, tratando de sanar. Fui ingenua al pensar que eso era el final. El almuerzo con Leo no fue el final, fue solo el clímax del segundo acto. El tercer acto nos estaba esperando en casa. Cuando entramos en la entrada de la casa, algo fue inmediatamente distinto. Había un letrero de "Se vende" plantado justo en el césped del frente. No era un letrero genérico de una inmobiliaria, era un poste metálico elegante y personalizado con nuestra dirección grabada en una tipografía minimalista y moderna. Parecía permanente, parecía definitivo. Me giré hacia David con la boca abierta. ¿Qué es esto? Nuestra casa está en el mercado, dijo abriendo la puerta principal como si acabara de comentar que había llegado el correo. Ya acepté una oferta muy buena, de hecho tenemos 30 días para desalojar. El interior de la casa también estaba diferente, se sentía vacío. Muchos de sus objetos personales, los libros de su estante favorito, el plano enmarcado de su primer gran edificio, su colección de lápices de dibujo vintage, habían desaparecido. La casa que habíamos construido juntos estaba siendo desmantelada sistemáticamente y él había empezado sin mí. ¿Dónde están tus cosas?, pregunté con la voz pequeña. En un guardamueble, respondió, y en mi nuevo apartamento. Firmé el contrato de alquiler la semana pasada. El suelo se sintió inestable bajo mis pies. ¿Tu nuevo...? David, ¿qué estás haciendo? Estoy siguiendo adelante, Clara, dijo con ese tono exasperantemente práctico. Los papeles del divorcio están en la encimera de la cocina. Creo que encontrarás que los términos son muy justos. Caminó hasta la encimera y dio golpecitos sobre un sobremanila. He sido generoso con la pensión conyugal dadas las circunstancias. No quería ser cruel, solo quería ser libre. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de puro y absoluto impacto. Esto no era un crimen pasional, era una adquisición corporativa. Había evaluado los activos, planeado la estrategia de salida y la había ejecutado con un tiempo impecable. ¿Pero qué hay de mí? ¿A dónde se supone que debo ir? ¿Qué hay de nosotros? 15 años, David. Finalmente me miró entonces una mirada larga y firme que parecía ver hasta el núcleo vacío de mí. No hay nosotros, Clara, no lo hay desde hace mucho tiempo, tú te aseguraste de eso. Mi único papel después de eso era asegurarme de que entendieras las consecuencias, que realmente las comprendieras. Caminó hasta la puerta trasera y silbó. Barney entró trotando desde el jardín con la cola moviéndose. David se agachó y le revolvió el pelaje, un momento genuino y tierno que fue la primera emoción real que le veía en meses. Puso una correa en el collar de Barney. ¿Qué estás haciendo con Barney?, pregunté con un nuevo pánico apoderándose de mí. Se viene conmigo, dijo David, poniéndose de pie. El nuevo apartamento tiene un parque para perros. Es parte de la razón por la que lo elegí. Ya hablé con el veterinario y transferí todos sus registros a mi nombre. No puedes llevarte a mi perro, grité con las palabras desgarrándome al salir. Barney era mi consuelo, mi compañero constante durante mis días de trabajo desde casa. Era nuestro perro, me corrigió David con suavidad, y dado tu estado actual de inestabilidad y el hecho de que tendrás que encontrar un nuevo empleo y vivienda, es lo mejor para él estar conmigo. Todo está detallado en la documentación. Mi abogado pensó en todo.
que ese fue el golpe maestro, el giro final y perfecto del cuchillo. No solo se estaba llevando la casa, el futuro, el pasado, se estaba llevando a la única criatura inocente y amorosa en todo esto, se estaba llevando el consuelo silencioso y diario en el que me había apoyado. Caminó hacia la puerta con Barney a su lado, no miró atrás con ira ni con triunfo, solo se veía resuelto. Haré que los de la mudanza vengan por el resto de mis cosas la próxima semana, dijo. Adiós, Clara. La puerta se cerró con un suave y definitivo clic. Me quedé sola en la cocina de la casa que ya no era mía. Los papeles del divorcio se sentían como un peso de plomo sobre la encimera. La venganza estaba completa. No fue ruidosa ni violenta. Fue silenciosa, legal y absolutamente devastadora. Se había llevado a mi amante y lo había humillado. Se había llevado mi casa y la había vendido. Se había llevado mi seguridad y la había hecho trizas. Y finalmente se había llevado a mi perro. Me deslicé hacia el suelo, apoyada en el gabinete sobre las frías baldosas. El silencio de la casa vacía se cerraba sobre mí. Yo había querido emoción, color, drama y lo había conseguido. Era la protagonista de una tragedia devastadora y David había sido el director brillante y despiadado. No me había destruido en un arranque de rabia, simplemente había desmantelado con calma y método la vida que yo había traicionado, pieza por pieza, hasta que no quedó nada de ella, salvo yo, sola en el suelo, entendiendo por fin el verdadero costo de mi aburrimiento. La venganza no estaba en hacer que lo odiara, estaba en hacer que finalmente me viera a mí misma.